Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Essa é a primeira urna que está sendo destruída no Brasil. Todas serão destruídas. Cada brasileiro exige os seus direitos. Jair Bolsonaro arrasa y se va a enfrentar a Fernando Haddad en la segunda vuelta en Brasil. La extrema derecha a por pocos puntos de quedarse en el Palacio de Planalto en Brasil. Ahí vemos a los seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro que festejaron el obtener el 46% de los votos en estas elecciones presidenciales el día de ayer. Se quedó a un paso del poder, pero ahora va a disputar una segunda vuelta el 28 de octubre con el progresista Fernando Haddad, que logró el 29%. Los seguidores del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva han lamentado estos resultados y que la victoria de Bolsonaro fuera aplastante y muy superior a lo que decían las encuestas. Le faltaron 4 puntos porcentuales para formar gobierno. Y justamente el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva ha registrado el peor dato, la peor votación de su historia desde 1998. Bienvenidos todos en este lunes. Estamos ya 8 de octubre del 2018. Ruth del Salto los acompaña para la información internacional actualizada. Empezamos. Y victoria doble. Esto es lo que podemos decir de lo que sucedió en Brasil para Jair Bolsonaro, porque su hijo, el hijo del candidato presidencial, se convirtió en el diputado federal más votado de la historia de Brasil. 1.814.000 votos en los comicios de la Cámara Baja. Eduardo Bolsonaro buscaba la reelección para un segundo mandato en la Cámara de Diputados brasileña tras ser elegido en estos comicios del 2014. La gran derrotada de la jornada, ahí la vemos en pantalla, la presidenta de Brasil que fue derrocada. Dilma Rousseff, la exmandataria, buscaba un escaño en el Senado por el estado de Minas Gerais. La ex jefa de Estado quedó en cuarta posición con un 15% de los votos, muy lejos de las dos primeras posiciones que daban derecho a 2 asientos en la Cámara Alta. Rousseff había liderado todos los sondeos previos a las elecciones de este domingo. Esto causó decepción en sus seguidores. Un ataque con explosivos en el Caribe de Colombia, 2 policías muertos, deja este hecho de violencia que se registró en el departamento del Cesar. Según las primeras investigaciones, los uniformados perdieron la vida cuando desde una motocicleta les lanzaron un artefacto explosivo. Y este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a recibir en la Casa Blanca al nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia, a Brett Kavanaugh. El magistrado conservador fue confirmado por el Senado este fin de semana después de un caldeado proceso en el legislativo. Kavanaugh, señalado de acoso sexual por 3 mujeres en estos hechos que habrían ocurrido hace 3 décadas, enfrentó una investigación del FBI que fue cuestionada porque no tuvo en cuenta los testimonios de las presuntas víctimas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo sentirse optimista frente a una eventual segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras reunirse este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El alto funcionario ha destacado que se ha logrado avances hacia la desnuclearización de la península. Agregó que las partes esperan realizar el nuevo encuentro entre ambos líderes lo antes posible. Y las autoridades en Haití han informado que ascendió a 12 la cifra de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 5.9 que golpeó y estremeció el noreste del país el pasado sábado. Las réplicas de este sismo han causado pánico en las zonas del noreste del país, que son las más afectadas y cuyo acceso es muy difícil por las deficientes infraestructuras. Según el Ministerio de Salud de Haití, el movimiento telúrico deja 188 heridos. Al menos 12 muertos deja en cambio un temporal en Centroamérica. Un total de 23.000 personas han resultado afectadas por tormentas. Estamos hablando de estos países: Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Las autoridades esperan más lluvias en las próximas horas y han pedido a la población extremar las medidas de precaución ante la subida en estos niveles de varios ríos. 1.948 muertos, 5.000 desaparecidos.
Este es el último balance que deja el terremoto y posterior tsunami que sacudió a Indonesia el pasado 28 de septiembre. Los equipos de emergencia continúan con las labores de remoción de escombros en la isla Celebes, la más afectada. 885 fallecidos han sido enterrados en fosas comunes y el gobierno ha admitido que el problema actual es el envío de asistencia sanitaria a estas zonas aisladas. Alerta en el mundo. Este lunes fue presentado un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU. Este texto subraya la importancia de limitar la subida de temperaturas a 1.5 grados, tarea que requiere cambios sin precedentes a nivel social y global. Los expertos señalan que así podría evitarse una mayor extensión de especies o reducir la subida del mar. El informe del grupo alerta de que los estragos de la subida de la temperatura media global en torno a 1 grado centígrado desde que comenzara la revolución industrial a mediados del siglo XIX ya son una realidad y van a persistir. China ha acusado al expresidente del Interpol, a Meng Hongwei, de haber recibido sobornos pocas horas después de confirmar su detención. Este hombre fue arrestado por una presunta violación de la legislación estatal. El organismo internacional anunció su dimisión con efecto inmediato. La familia de este hombre denunció su desaparición después de que viajara a territorio chileno el pasado 25 de septiembre. William Nordhaus y Paul Romer han ganado el Premio Nobel de Economía 2018. Los dos estadounidenses han sido reconocidos por haber abordado métodos para favorecer el crecimiento sostenible y también sobre la relación entre la economía y el clima. Según la Real Academia de Ciencias sueca, ambos han diseñado métodos que van a abordar algunos de los asuntos más fundamentales y urgentes de este tiempo: el crecimiento sostenible a largo plazo en la economía global y bienestar de la población. Y un espectáculo astronómico. Esta aurora boreal pudo ser apreciada desde una localidad de Finlandia. Sus colores cambiaron de verde a blanco y púrpura. También fueron grabadas por un habitante y es un fenómeno que es el resultado de partículas cargadas eléctricamente del Sol que entran en la atmósfera de la Tierra. El ultraconservador Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad van a disputar la presidencia de Brasil en una segunda vuelta y esta elección será el 28 de octubre. Con el 100% de las mesas escrutadas, Bolsonaro ganó con un amplio margen las elecciones de este domingo. Ahí está en pantalla, ha obtenido el 46.03% de las votaciones frente al 29.28% que consiguió quien reemplazó en esta contienda al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, y los brasileños volverán a elegir en segunda vuelta y ahí darán el resultado de este nombre. Luego de las elecciones que pasaron ayer, ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría para quedarse con el primer cargo en Brasil. Jair Bolsonaro logró, eso sí, una victoria apabullante, lo dicen todos los medios de comunicación, y ahí están los resultados para ganar. Y quedó a solo 4 puntos porcentuales de ser el sucesor de Michel Temer en primera vuelta. Haddad, el líder de la izquierda, inicia ahora una fuerte campaña para unir partidos, para fortalecer el PT, el Partido de los Trabajadores, e intentar derrotar el favoritismo del partido de la ultraderecha. El ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad se enfrentarán en segunda vuelta por la presidencia de Brasil. Bolsonaro logró 49.258.789 votos, lo que equivale al 46,05% de los sufragios, mientras que el líder del PT alcanzó 31.287.012 votos para el 29,25% de la votación. Los que me apoyan son personas que quieren defender los valores familiares, hacer negocios con el mundo
votos sin perjuicios ideológicos. Todo esto ha traído y despertado a la gente a la idea de que Brasil no puede continuar en el camino hacia el socialismo. No queremos ser mañana lo que Venezuela es hoy. En Brasil, para que un candidato a la presidencia gane en primera vuelta, necesita superar el 50% de los votos. Y vamos a hacer un gobierno si formos victoriosos no segundo. Somos victoriosos. Formaremos un gobierno y comenzaremos nuestra campaña mañana para poder salir victoriosos en la segunda ronda. Aunque Bolsonaro ganó por una ventaja de 17 puntos porcentuales, tendrá que medirse a Haddad en las urnas el próximo 28 de octubre. Los dos candidatos denunciaron problemas con las urnas electrónicas. Bolsonaro, por su parte, aseguró que ese problema impidió su victoria y forzó una segunda vuelta. Estoy seguro de que si ese problema no hubiera ocurrido, si hubiera confianza en el sistema electrónico, ya tendríamos el nombre del próximo presidente de Brasil. La izquierda brasilera ahora tendrá que unirse para derrotar a Bolsonaro, un candidato polémico por sus declaraciones racistas, machistas y homófobas, y quien ahora parte como favorito. Haddad, el escogido por Lula da Silva, comienza ahora una fuerte campaña. La abstención de la jornada electoral fue de 29,9 millones de sufragantes, lo que equivale al 20,3% y es la más alta desde las elecciones de 2002. El voto de los brasileros ahora se lo disputan el ex capitán de la Reserva del Ejército, Jair Bolsonaro, y el ex ministro de Educación y ex alcalde de São Paulo, Fernando Haddad. En los próximos 20 días, el clima electoral en Brasil será intenso. Bueno, Bolsonaro justamente ha vencido en 17 estados, Haddad en 9, así es la publicación última que da el periódico local O Globo. También el candidato ultraderechista se ha impuesto en todos estos estados, de 27 que hay en total en Brasil. Una victoria que ha dejado un mapa electoral partido en dos. Y para analizar un poco lo que se viene para los brasileños, saludamos en Brasil a Juliano Griebeler. Él es analista, nos acompaña esta hora en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Gracias, Ruth. Buenos días a todos. Buen día. Y la pregunta de rigor aquí es, ¿qué hay detrás de este fenómeno donde el Partido de los Trabajadores, pues sabemos lo que era el Partido de los Trabajadores en Brasil, registró su peor derrota y nada más ni nada menos que asume, o quien está ahorita en la palestra o en el protagonismo de este cambio, es un denominado el Trump de Sudamérica, también una persona que ha sido tildada de homofóbica, de misógino, de racista, y logra un alto porcentaje que por poco se gana en esta primera vuelta electoral? Bueno, desde 2013 tenemos un movimiento de insatisfacción por parte de la población muy grande. Hay un deseo de que tengamos nuevos políticos, una política diferente de la actual y menos corrupción y ese sentimiento anti-establishment. Entonces, como no tuvimos un outsider en la campaña, Jair Bolsonaro fue el candidato que representó ese sentimiento de necesidad de cambio, de necesidad de algo nuevo. Hoy es un fenómeno político en Brasil, Jair Bolsonaro. Su resultado en la primera vuelta ya era esperado en las últimas semanas, era algo que ya estaba siendo analizado como un escenario posible, que tal vez no tuviéramos una segunda vuelta, pero la gran sorpresa también fue ese reflejo, ese impacto de la candidatura de Bolsonaro en el Congreso Nacional, por ejemplo, porque el partido de Bolsonaro pasó de un partido que tuvo apenas un diputado electo en 2014 y ahora tiene 52 diputados. O sea, es el segundo mayor partido en el Congreso Nacional a partir de 2019. Entonces, hay un movimiento muy grande que está respaldando esa posición de Bolsonaro por un movimiento más conservador, más volvido a la cuestión económica liberal y conservadora en la parte social de las costumbres. Y Bolsonaro está siguiendo algo muy parecido con lo que Trump hizo en los Estados Unidos, de criticar al resultado de las elecciones. Ha dicho que no se puede confiar en las urnas electrónicas de Brasil y también él tiene una posición muy antagónica de mucha crítica a las medias sociales, a las medias tradicionales de televisión, a los periódicos más tradicionales y ha utilizado mucho la internet para comunicarse tanto con la población cuanto con las medias internacionales. Ahora, señor Griebeler,
Hablando un poco de lo que podría ser en el caso de que en segunda vuelta, pues el señor Bolsonaro, tal y cual se están mostrando las cosas, llegue a ser el presidente de los brasileños. Ya muchos medios de comunicación califican lo que será su gobierno. Hay expertos que vaticinan que va a coincidir con Donald Trump, por ejemplo, en ser extremadamente duro con el tema Venezuela, hablemos un poco de la región, pero caótico para la economía regional. ¿Cómo lo ve usted a nivel internacional y a nivel de la región, de América Latina? Bueno, Bolsonaro tiene una posición a nivel de la región muy diferente de la posición de los partidos trabajadores. Entonces, podemos esperar que tenemos una política comercial internacional más direccionada a Estados Unidos y otros países y no tan enfocada en la negociación sur-sur. Entonces, tendremos un cambio en la movimentación, pero también será un cambio para abrir el mercado nacional al mercado internacional e intentar conectar un poco más Brasil al resto del mundo en cuestiones de comercio internacional. Aún se queda una duda cómo será el relacionamiento con Venezuela, por ejemplo, o con China, que es un país muy importante comercial de Brasil, y Bolsonaro tiene esa posición contra el comunismo. Entonces, China es un país muy importante para el agro en Brasil y es un parcero comercial el primero, que se encuentra en primera posición hoy. Entonces hay un poco de incertidumbre al respecto de cómo se dará su política comercial en la realidad, porque hoy él tiene una posición de la campaña y un discurso que le está haciendo a la población, que es lo que quieren oír. Pero una vez que se encuentre en la presidencia, tendrá que lidiar con la realidad de las relaciones internacionales de la economía. Entonces, tal vez tengamos algún cambio en las posiciones más radicales, pero va a depender de quién será su ministro. No sabemos quién será su ministro de las Relaciones Exteriores y cuál será el camino que pretende seguir, pero podemos esperar una mayor aproximación con los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando con Juliano Griebeler, él es analista, hablando un poco de las elecciones que se dieron ayer en primera vuelta en Brasil, justamente mantener la política de ajustes fiscales en un país con unos 13 millones aproximadamente de desempleados y varios millones más con carencias sociales de todo tipo. Vamos inmediatamente, señor Griebeler, a revisar cuáles son los retos principales, los hemos resumido así. El próximo presidente de Brasil deberá enfrentar desde el primer día de su mandato una enorme presión de los mercados para proseguir la política de ajustes fiscales. Según un informe del Banco Mundial presentado a los candidatos, el país enfrenta 3 desafíos principales: su gran desequilibrio fiscal, la falta de crecimiento sostenible de su productividad y la dificultad creciente del Estado para ofrecer servicios básicos. El país tiene unos 13 millones de desempleados y varios millones más sufren carencias sociales de todo tipo. Brasil tiene una parte de la población que todavía vive en el siglo XIX y otra que ya está en el siglo XXI. No podemos olvidarnos de los que viven en el siglo XIX porque esa es buena parte de nuestra población. Marcelo Neri fue ministro de Asuntos Estratégicos entre 2013 y 2015 y actualmente dirige el Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getúlio Vargas. Según un estudio de este centro, más de 23 millones de brasileños, de un total de 208 millones, vivían bajo la línea de pobreza a fines de 2017. Brasil tinha, nos anos 90, 34% de pobres. Brasil tenía un 34% de pobres en los años 90. Eso cayó hasta el 8% en 2014 y de allí subió a 33%, 6 millones de nuevos pobres. Si nos basamos solo en el crecimiento de la economía, se tardará 12 años en volver a donde la gente estaba en 2014. 12 anos para a gente voltar onde que a gente estava em 2014. El presidente Michel Temer congeló los gastos públicos durante 20 años, entre otras medidas de austeridad, pero dejó pendiente la delicada reforma de las jubilaciones, considerada por los mercados como la piedra angular del enderezamiento de las cuentas. La mayoría de los candidatos propone algún tipo de reforma de las jubilaciones y del programa de contención de los déficits, sin adentrarse demasiado en números que podrían restarle votos.
Entonces, Brasil con una tasa de desempleo muy alta, con pobreza extrema, no exenta en otros países de América, pero también sumida en muchos casos de corrupción. De hecho, el expresidente Lula da Silva está condenado a 12 años por un sonado caso de corrupción. No pudo presentarse, puso a último momento al señor Haddad para que lo reemplace en esta contienda, que no logró lo esperado, o al menos lo que el Partido de los Trabajadores hubiese querido en estas elecciones. ¿Por dónde debe empezar el próximo mandatario? Bueno, el próximo mandatario tendrá que empezar por la cuestión fiscal y económica. Ninguno de los dos candidatos que van a la segunda vuelta tienen un diagnóstico correcto al respecto de la situación económica del país o aún no han presentado cuáles serán sus soluciones. El principal punto que tendrán que atacar en el comienzo en el inicio de su administración es la cuestión de la reforma de la previdencia. Entonces, las pensiones, tendremos que hacer una reforma de las pensiones del próximo año y no importa cuál presidente sea electo, ese será el principal punto a ser discutido en 2019, porque también afectará el orçamento del gobierno, que ya no comporta la situación que tenemos con el techo de gastos que Temer ha aprobado en el año pasado. Entonces, será un mandato muy direccionado en este primer momento a la cuestión fiscal para acalmar al mercado, demostrar que el próximo presidente tendrá una gobernabilidad y que podrá implementar su agenda de gobierno, porque este es el temor. Vamos a tener un Congreso Nacional más fragmentado, con más partidos. Teníamos 25 partidos hoy y tendremos 30 en el próximo gobierno. Entonces será una gobernabilidad más difícil y la gran duda es si el próximo presidente tendrá la habilidad necesaria para tener articulación y gobernabilidad en el Congreso Nacional. Justamente hablando del Poder Legislativo, la expresidenta, no podemos dejar de mencionarla, Dilma Rousseff, la gran derrotada de esta jornada, aspiraba a volver a la primera línea con un escaño en el Senado por el estado de Minas Gerais, con el Partido de los Trabajadores, y se quedó fuera. La expresidenta, recordemos, fue apartada de su cargo en septiembre del 2016. De la vida política fue destituida de la presidencia de su país. ¿Cuánto le afectó esta salida? Y en realidad podríamos hablar de que Dilma Rousseff ya no se la verá nuevamente dentro del ruedo. Bueno, podemos decir que Rousseff no se elegirá nuevamente. Ella nunca ocupó un cargo electivo que no era la presidencia y iba a ser su primera tentativa en un cargo legislativo, pero tenemos que ver el Partido de los Trabajadores por su resultado como un todo. Entonces, Haddad tuvo 29% de los votos, lo que no es poco en Brasil, y aún hay parte del electorado de Ciro Gomes que se va a Haddad. Entonces podemos decir que la oposición tiene algo próximo de 40% de los votos hoy. Y en el Congreso Nacional, en el Legislativo, la mayor bancada, el mayor partido en la Cámara de los Diputados es el Partido de los Trabajadores. Perdió algunos diputados cuando comparamos con la última elección, pero aún sigue el mayor partido. Entonces, el PT, el Partido de los Trabajadores, aún consigue ocupar este espacio de principal partido de la izquierda y liderado por Lula. Tiene poquísimas chances de ganar la elección en la segunda vuelta, pero tuvo un buen resultado en los estados, en los gobiernos que ganó en los estados y también en la Cámara de los Diputados. Vamos a agradecer a Juliano Griebeler, analista, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted, buen comienzo de semana de labores. Ruth, muchas gracias, buen día. Y vamos inmediatamente a conocer quiénes son los candidatos que van a disputarse la presidencia de Brasil en segunda vuelta. Está Jair Bolsonaro, 63 años de edad, aspirante por el Partido Social Liberal. El candidato de extrema derecha es calificado como el Trump de Brasil. Ya lo decíamos al comienzo de esta emisión por sus declaraciones, calificadas por sus contrincantes como homofóbicas, machistas, racistas. El político está en contra del aborto y está a favor de la pena de muerte para delincuentes. Y por otro lado, el reemplazo de Lula da Silva, Fernando Haddad, 55 años de edad, candidato por el Partido de los Trabajadores, entró a esta campaña justamente después de que la candidatura del exmandatario Lula da Silva fuera vetada. Él es un economista, empezó su carrera de reconocimiento político en el 2005 al ser ministro de Educación durante el gobierno de Lula. También fue alcalde de Sao Paulo entre el 2013 y 2017. Pasamos ahora a otros temas de interés internacional y vamos a Venezuela.
donde la odisea de estas personas, de venezolanos que buscan salir del país y llegar a Chile, continúa. La visa de responsabilidad democrática, así se llama este documento, que fue implementado por el gobierno de Sebastián Piñera, exige la consignación de una serie de trámites y recopilación de datos también, papeles en Venezuela particularmente, y ahí los ciudadanos dicen que empieza la traba porque pueden tardar meses en conseguir estos documentos. Desde horas de la madrugada, los venezolanos llegan a las puertas del consulado chileno en Caracas para iniciar este trámite. Vamos a saludar en la capital de Venezuela con la información a Oliver Fernández. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Es así, los ciudadanos venezolanos deben por lo menos 3 meses estar en busca de estos documentos, el pasaporte. También le exigen un certificado que conste que ninguno de ellos tiene antecedentes penales y, por supuesto, una foto tipo carnet. Esto, por supuesto, ha sido una odisea para cada uno de los ciudadanos. Recordemos que en Venezuela desde hace ya aproximadamente 2 años es prácticamente imposible poder obtener un pasaporte. Ya lo que se está viendo es la renovación y, sin embargo, esto también pudiera tardar hasta 3 meses. Sin embargo, vale destacar, Ruth, que los ciudadanos se apuestan en las puertas del Consulado de Chile acá en Caracas desde aproximadamente las 5 de la mañana para tratar de obtener esta visa de responsabilidad democrática. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos funcionarios de la Embajada de Chile y ellos aseguran que ni siquiera el trámite se está realizando desde el consulado acá en la Embajada de Chile. Ellos dicen que todos esos documentos se llevan hasta Santiago y allí es que se aprueba esta visa de responsabilidad democrática a cada uno de los ciudadanos y esto, por supuesto, también pudiera tardar hasta 3 meses. Pero vamos a ver el siguiente informe. Desde las 5 de la mañana, los jóvenes, en su mayoría profesionales, se concentran en las puertas del Consulado de Chile en Caracas, todos enfocados en lograr obtener la visa que les permita emigrar para poder ayudar a sus familiares. Todas las personas que estamos aquí es porque tenemos una necesidad en el país y queremos buscar una solución, una salida. Y la mayoría de las personas que estamos aquí somos profesionales. Mi hermana es médico y yo soy odontólogo. Y me voy a ir a hacer mi vida profesional y a levantar un país cuando mi país está quedando sin profesionales. Eso es lamentable, más lamentable aún. Y es que dejar a la familia no es fácil. Por un lado están los afectos y por otro una crisis que pareciera no tener fin. Dejarlos aquí a merced de la delincuencia. Tengo familiares enfermos y que recibí una llamada que me diga, mira, mi mamá está enferma, mi papá, y no pueda regresar en ese momento porque no vamos bastante corto, para regresarnos no tenemos. Tramitar la visa chilena se ha convertido en una carrera de obstáculos. Hay quienes deben esperar hasta 5 meses para obtener respuesta. Yo la solicité en mayo y me la negaron por la vigencia del pasaporte. Sin embargo, traje para acá la prórroga y todo, pero no me la cargaron en el sistema. Me la negaron en un principio, la tuve que volver a solicitar y todavía no me han dado respuesta. María Ángeles Parra tiene a su hija enferma. Anexó a la solicitud de la visa el informe médico. Necesita la atención que en Venezuela no consigue. Porque ya yo tengo 2 meses que apliqué y todavía no me la aprueban. Sin embargo, voy a ver qué posibilidades hay si anexando el informe médico de ella me la aprueban más rápido, tanto para ella como para mí, para podernos ir en busca de solución de medicamento para la niña. La familia venezolana se ha ido desintegrando a pesar que el gobierno de Nicolás Maduro se niegue a aceptarlo. Que dejó todo, un mundo, un sueño, un hogar, mamá, papá, sobrinos, hermanos, porque no es fácil dejarlo de uno en ir a buscar un futuro económico y sobre todo un bienestar de salud para mi hija. No es fácil. Tu sueño, tu familia, toda tu vida, meterla en una maleta e irte. Y solo por trabajar y ayudar a tu familia que se quedan acá. Hermana, primo, mucha familia. ¿En qué momento pensó usted que, cuando dijo me voy y los dejo? Ya, lo pensé, hace poco. No quería, pero hay que irse. Ruth, y es que ahora nace una nueva traba para los venezolanos para que puedan obtener el pasaporte. Recordemos que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció los nuevos costos del pasaporte y su renovación. Los ciudadanos tendrán que trabajar por lo menos 4 meses y no deben gastar, bueno, ni un bolívar
para poder de alguna manera sacar este documento. También es importante recordar que la Asamblea Nacional Venezolana emitió un comunicado a las diferentes embajadas del sur de América, que son, por supuesto, las que los venezolanos han demandado más. Dejen entrar a los venezolanos con el pasaporte vencido. Sin embargo, habrá que esperar la respuesta de cada uno de estos países. Ya, al parecer, Perú respondió y va a dejar que los venezolanos puedan entrar con este pasaporte vencido. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Cinco días sin Cristo José, de 5 años de edad. Esta es la historia de una familia en Colombia. Pasan los días, las horas del hijo del alcalde de la localidad de Guamalito, y su mamá y su papá no saben nada de él. La Defensoría del Pueblo en Colombia y la Iglesia Católica ya están adelantando una misión humanitaria para lograr la liberación de este niño. Ahí vemos esos videos que han sido difundidos por sus padres con el fin, pues, de que si alguien tiene alguna información en el sector donde se lo llevaron, la dé inmediatamente a las autoridades en Colombia. Saludamos a nuestra enviada especial al lugar de la noticia. Diana Coronado nos reporta a esta hora, y hablando un poco sobre este fin de semana que hubo la visita del presidente de los colombianos incluso a la casa de esta familia que está afectada por la desaparición de este niño de 5 años. Diana, adelante. Muy buenos días, así es, Noticias RCN y NTN 24 continúan aquí en Guamalito, corregimiento de la cabecera municipal del municipio El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, donde hoy cumple 6 días el secuestro de Cristo José, este menor de 5 años que nunca debió haber salido de aquí, del seno de su hogar. En el día de ayer hubo una velatón, así como se han presentado cada noche desde el momento que se conoció esta triste noticia, donde todos los familiares y allegados del corregimiento, con una vela en mano, con globos, con mensajes contundentes exigiendo la liberación del menor, se han acercado aquí a la casa a brindarle compañía a los familiares. Incluso se han presentado algunas eucaristías. También recordemos que la fuerza pública, en cabeza de la Policía Nacional, se han apersonado de esta situación. Están repartiendo volantes en cada casa a cualquier conductor de vehículo que vean para que lleve el mensaje. Recordemos que la recompensa se mantiene en 150 millones de pesos. Por otro lado, en un sentido mensaje, el padre del menor, que también es alcalde de El Carmen, le pidió a los captores que lo liberen ya, que cuiden al menor, que Cristo José es un pequeño que sufre de nervios y que de igual forma es un pequeño que debe estar aquí en su casa. Esas fueron las declaraciones. En una nueva Eucaristía ofrecida por la comunidad, el alcalde del Carmen y papá de Cristo José recordó los momentos previos al nacimiento de su hijo. El pronóstico no era alentador. Era un niño que en su vientre de su madre tuvo a punto de morir, porque era un embarazo de verdad, con muchas complicaciones, donde murió su hermanita de su vientre. Contra todo diagnóstico nació sano y fuerte. Hoy la lucha es por su libertad. ¿Dónde está Cristo José? ¿Quién se lo robó? ¿Cuándo viene Cristo José? Eso me falta. Sin embargo, y pese a las adversidades, mantiene su confianza en Dios y en las autoridades. Tengo la fe de que mi Dios está bien y que mis ángeles protectores están cubriendo con sus alas. Aquí llegan familiares y la comunidad en general de Guamalito a acompañar a los familiares de Cristo José, a su padre, a su madre, a sus abuelos e incluso a la bisabuela, que es una señora de 85 años que está sufriendo desde el momento que se llevaron allá en la escuela al menor de 5 años. Nosotros, NTN 24 y Noticias RCN, seguimos minuto a minuto el desarrollo de esta noticia hasta que lo liberen. Por el momento es la información que les podemos brindar. Diana Coronado, NTN 24. Que así sea. Diana Coronado, desde el punto de la noticia en Colombia, donde una familia no sabe nada desde el miércoles pasado de su pequeño niño de 5 años de edad. Vamos aquí a un corte comercial. Antes de irnos a esta pausa, vamos a hablar de los jugadores del Bayern Múnich, que celebraron la tradicional fiesta alemana Oktoberfest con sus familiares, sus seres queridos. Ahí lo vemos a la estrella colombiana, representante de Sudamérica, James Rodríguez, quien estuvo acompañado en el evento de su hija Salomé.
está de visita en Alemania y estuvieron disfrutando de toda la cultura alemana. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más noticias aquí en La Mañana de NTN 24 y la hacemos desde México particularmente, donde la marihuana y la amapola, la propuesta del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que se legalice para que sean usadas con fines medicinales. Este es el objetivo, según han dicho los funcionarios cercanos al próximo gobierno que empieza su periodo el 1 de diciembre de este año. También se ha mencionado la marihuana para uso recreativo y ahí en cambio han dicho que puede avanzar, pero para ello se requiere la intervención de la Organización de las Naciones Unidas. 97 inmigrantes llegaron a Malta después de ser rescatados de un bote en el Mediterráneo. Se trata del segundo gran grupo de migrantes que llega a esta isla en 24 horas. Esta zona ha visto un aumento de personas que intentan cruzar desde Libia en pequeñas embarcaciones, luego de que Italia y Malta prohibieran el ingreso a sus puertos de barcos operados por organizaciones no gubernamentales. A 113 ha ascendido el número de muertes probables por el brote de ébola en el noreste de República Democrática del Congo. Hasta el momento han sido confirmadas 78 personas muertas que han dado positivo en el laboratorio. Este brote es el segundo del 2018, fue declarado el pasado 1 de agosto, apenas una semana después de que el gobierno proclamase el fin de la anterior epidemia. La compañía SpaceX ha conseguido aterrizar con éxito su cohete Falcon 9 en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, en California. Se trata de su primer descenso en la costa este de Estados Unidos. Esta misión ha logrado poner en órbita el satélite argentino SAOCOM 1A, que va a captar información desde el espacio para prevenir desastres naturales en la Tierra. That's going to be main engine cutoff, stage separation, second engine start, use back burns. Y lo que comenzó como una protesta a la reforma de pensiones ha dado origen a la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua en los últimos años. La represión, la violencia están desbordadas en el país. Ya los ciudadanos se mantienen en las calles para exigir sus derechos. Esta es la primera entrega de un especial Nicaragua, un futuro incierto, de nuestra cadena aliada La Voz de América. Vamos a volver con este tema después del corte comercial y antes de irnos vamos a hablar de choques de dos barcos en el Mediterráneo que ha ocasionado un gran derrame de combustible. Las fotografías han sido tomadas por el helicóptero, si tenemos las fotografías de la Gendarmería francesa y ahí muestran pues la nariz de un barco tunecino que está incrustado en un costado de un barco de contenedor chipriota. Vamos a volver también con esta información luego del corte. Ya regresamos.
Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a continuar con más del programa La Mañana de NTN 24. Vamos a hablar del oficialismo en Rumania, que tuvo un revés. El electorado ha rechazado este domingo grabar en la Constitución la prohibición del matrimonio homosexual con una alta abstención. El referéndum era apoyado por el gobierno de izquierda. Los rumanos rechazaron el domingo grabar en la Constitución la prohibición del matrimonio homosexual con una alta abstención en un referéndum. Solo un 20,41% de electores votaron durante la consulta que comenzó el sábado, según la Oficina Electoral Central. Para que el referéndum fuera válido, era necesario alcanzar un 30% de participación. Lo que sigue es una obligación del Estado para que legalice urgentemente la unión civil. El Estado rumano debe darnos la unión civil. El referéndum fue iniciativa de ONG cercanas a la poderosa Iglesia Ortodoxa y reunidas en una coalición para la familia que ya reconoció su derrota. Los rumanos estaban llamados a inscribir en la Carta Magna que solo un hombre y una mujer pueden unirse y no los esposos como está estipulado actualmente. A diferencia de las izquierdas europeas, el gobierno socialdemócrata rumano se puso del lado de los defensores de la llamada familia tradicional, tratando de movilizar a su base rural y conservadora. Pero analistas señalan que el referéndum desgasta aún más a la izquierda, acusada de querer debilitar la lucha contra la corrupción y controlar la justicia. Vamos a comenzar en Washington el repaso de la agenda informativa de Estados Unidos. Hoy el nuevo juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, va a volver a juramentar su cargo. Esta vez lo hará frente al presidente Donald Trump. Ya Gustavo Legret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene el reporte hasta ahora. Gustavo, adelante. Saludos, muy buenos días desde Washington. Sí, Donald Trump no quiere perder ni una oportunidad para lanzar un mensaje a los votantes de que esta es su victoria, su trofeo político y por lo tanto hoy en horario de máxima audiencia con las televisiones nacionales puestas los ojos, los lentes en la Casa Blanca, el presidente va a recibir a Kavanaugh triunfal para volver a juramentar. Una juramentación que va a ser ceremoniosa porque la oficial la hizo el mismo sábado cuando se produjo esa votación de 50 votos a favor por la mínima frente a 48 con una ausencia en el Senado de un senador republicano de Montana que tenía que atender a la boda de su hija y por lo tanto su presencia no fue necesaria, estrictamente necesaria para confirmar a Kavanaugh. En cualquier caso se va a producir esta noche. Donald Trump está en modo campaña electoral. Hoy va a estar en Florida por la mañana y regresa pronto a Washington para esta ceremonia de juramentación. Muy probablemente le van a acompañar algunos miembros de la Corte Suprema, pero lo que quiere Trump es decirle a la nación y particularmente a los votantes más conservadores, los republicanos, que el Supremo de Estados Unidos tiene hoy una mayoría consolidada conservadora. Así lo prometió durante la campaña y así lo ha demostrado en tan solo 2 años de su presidencia, con lo que dice su campaña, promesas cumplidas. Y es que lo que había antes de este proceso de confirmación aquí en Estados Unidos, lo que se esperaba que era una ola azul, es decir, el azul de los demócratas que iban a arrasar en las próximas elecciones de medio término. Las encuestas indican que la movilización que se está produciendo entre los republicanos para contrarrestar esta movilización de rechazo por parte de los demócratas está siendo importante. Por lo tanto, hay euforia republicana y que lleva a un escenario de interrogante, de resultados abiertos en las próximas elecciones de medio término. Trump cabalga en esa ola republicana que espera que sea importante en esas próximas elecciones para no darles la victoria a los demócratas. Será a partir de las 7 de la noche desde Washington en la Casa Blanca, hora de la costa este. Ruth. Gustavo, vamos a estar, pues por supuesto, transmitiendo esta juramentación, lo que fue un revuelo, la confirmación como juez de Brett Kavanaugh, que fue noticia durante estas 2 semanas precisamente por estar acusado por 3 mujeres de delitos sexuales sucedidos hace más de 30 años. Gracias por ese reporte, vamos a estar dándole continuidad.
Mientras tanto, autoridades del estado de Nueva York han anunciado también el refuerzo del equipo de investigación que ha sido asignado para esclarecer estas causas. Un accidente de tránsito que enlutó a alrededor de 20 familias. 20 personas perdieron la vida. La colisión se dio entre dos vehículos, una limusina que llevaba a un grupo de personas a una celebración. Saludamos con el tema a Alejandro Rincón, quien tiene el reporte a esta hora. Alejandro. Hola, buenos días. Las autoridades del estado de Nueva York trabajan contrarreloj con el objetivo de esclarecer a la mayor brevedad las causas detrás de este accidente, considerado como el que mayor fatalidad haya causado en los Estados Unidos en las últimas décadas. 20 personas afectadas por este suceso en el norte del estado. De acuerdo con alguna información preliminar expuesta por las autoridades a cargo de esta causa, muy probablemente las condiciones de la vía habrían sido un factor determinante en este accidente. Sin embargo, serán directamente los agentes, no solo encargados por el estado de Nueva York, sino también los agentes federales de la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte, los que digan particularmente qué fue lo que condujo a esta tragedia. Por su parte, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo lo siguiente sobre esta investigación. Toda la noche para ayudar. Nuestra policía estatal ya trabaja con las autoridades locales y federales para investigar el choque. Asimismo, he instruido a todas nuestras agencias estatales que provean todos los recursos necesarios para ayudar en su investigación y determinar qué condujo a esta tragedia. Ok. Por el momento, de acuerdo con lo previsto por las autoridades, en el transcurso de la semana continuarán todas las evaluaciones de peritaje y se espera que próximamente se indique finalmente qué fue lo que sucedió en esta tragedia, que enluta en particular a una familia que perdió a 4 de sus hijas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Hablábamos hace un momento de esta protesta a la reforma laboral y de pensiones que dio origen a una crisis inédita, una crisis sociopolítica en Nicaragua, la última al menos vista en estos años. La represión, la violencia están desbordadas en el país. Los ciudadanos se mantienen en las calles, están pidiendo la salida del presidente Ortega. Vamos inmediatamente con esta entrega especial que comienza hoy sobre un futuro incierto de nuestra cadena aliada La Voz de América sobre Nicaragua. Era el país más seguro de Latinoamérica, anunciaban los indicadores de agencias de medición como Gallup. Pero en solo 3 días, Nicaragua se transformó en un campo de guerra. Si nosotros tuviéramos lo que él tuvo en los 80, esa cantidad de armas como él lo tuvo en los 80 para sacar a Somoza, esta fuera otra historia. Lo que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma de pensiones propuestas por el presidente Daniel Ortega el pasado mes de abril es ahora la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua desde el golpe de Estado que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, asegura el analista Jaime Arellano. Él ordenó matar, ¿verdad? Cuando vos ves francotiradores, la gente siendo asesinada con un balazo en el pecho o un balazo en la cabeza, ese hombre mandó a matar. Más de 350 personas, en su mayoría estudiantes, han muerto, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, nosotros tenemos 304 personas fallecidas, confirmadas. Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, advierte además de un peligroso ciclo de violaciones. Hay un deterioro sistemático en los derechos humanos, por eso decimos que el Estado de Nicaragua colapsó. El gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación en Nicaragua, pero los que no enfrentan un peligroso adversario. Un grupo de paramilitares nos atracaron y nos robaron nuestra segunda cámara de televisión. Leticia Gaitán, del canal local 100% Noticias, afiliada de La Voz de América, vivió lo que por un segundo pensó podría ser su último informe. Cuando yo estaba en el suelo, arrodillada, yo le pedí a Dios que nos guardara la vida. En ese momento ellos se comunicaron con un superior vía telefónica y le preguntaron qué hacemos con ellos. Tenemos un gran premio, jefe, le dijo. Sin embargo, a ellos le dijeron que solo nos quitaran los equipos de televisión.
entraron, encañonaron, distribuyeron 15 galones de combustible por toda la radio y luego con un mortero le explotaron. Aníbal Toruño habla de Radio Darío, la estación que dirige en el estado de León y que ha sido opción para investigar. A pesar de que el gobierno controla, digamos a través de su familia, prácticamente el 80 o 90% de los canales de televisión está centrado en hacerle la vida imposible a ese 10% que por supuesto tiene la mayor audiencia, ¿no? El gobierno del presidente Daniel Ortega niega estar detrás de la violencia y asegura que la nación ha recuperado la paz. Que en Nicaragua no existen presos políticos. En Nicaragua la policía ha detenido a personas que han cometido crímenes comunes. Nadie en Nicaragua es perseguido por tener ideas, por expresar ideas y por movilizarse. El diálogo entre el gobierno y la oposición está empantanado y mientras tanto el futuro de toda una generación de jóvenes es incierto. Como él votó a Somoza, nosotros lo vamos a votar a él. Bueno, vamos a revisar inmediatamente qué más es noticia en el mundo a esta hora. En Brasil, el ultraconservador Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad van a disputar la presidencia de Brasil y lo harán en una segunda vuelta el 28 de octubre. Con el 100% de las mesas escrutadas, Bolsonaro ha ganado con un amplio margen las elecciones de este domingo. Obtuvo el 46.03% de las votaciones frente al 29.28% que consiguió el sustituto del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que está preso por corrupción. Y hubo una victoria doble en esta familia, en la familia de Bolsonaro. Su hijo Eduardo, hijo del candidato presidencial, se ha convertido en el diputado federal más votado de la historia de Brasil. Obtuvo 1.814.000 votos en los comicios de la Cámara Baja. Ahí lo vemos de camiseta amarilla. Él buscaba la reelección para un segundo mandato en la Cámara de Diputados brasileño tras ser elegido en los comicios del 2014. La gran derrotada de la jornada, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La exmandataria buscaba un escaño en el Senado por el estado de Minas Gerais. La ex jefa de Estado quedó en cuarta posición, un 15% de los votos nada más, muy lejos de las dos primeras posiciones que daban derecho a 2 asientos en la Cámara Alta. Rousseff había liderado todos los sondeos previos a estas elecciones, lo que causó decepción en su campaña. Este lunes, el presidente de Estados Unidos recibe en la Casa Blanca al nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. El magistrado conservador fue confirmado este fin de semana después de un caldeado proceso en el legislativo. Kavanaugh, señalado de acoso sexual por parte de 3 mujeres en hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente 3 décadas, enfrentó una investigación del FBI que fue cuestionada porque no tuvo en cuenta los testimonios de las presuntas víctimas. Al menos 12 muertos deja un temporal en Centroamérica. Un total de 23.000 personas han resultado afectadas por tormentas en Honduras, en Nicaragua, Salvador y Costa Rica. Las autoridades esperan más lluvias en las próximas horas. Han pedido a la población extremar las medidas de precaución ante la subida en los niveles de varios ríos. Las autoridades en Haití han informado que ascendió a 12 la cifra de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 5.9 que azotó el noreste del país el pasado sábado. Las réplicas del sismo han causado pánico en estas zonas del noreste del país, que son las más afectadas y cuyo acceso es muy complicado por las deficientes infraestructuras que existen. Según el Ministerio de Salud, el movimiento telúrico dejó 188 heridos. 1.948 muertos y 5.000 desaparecidos. Este es el último balance que deja el terremoto y posterior maremoto que sacudió Indonesia el pasado 28 de septiembre. Los equipos de emergencia continúan con las labores de remoción de escombros, particularmente en la isla Celebes, la más afectada. 885 fallecidos han sido enterrados en fosas comunes. El gobierno admitió que el problema actual es el envío de asistencia sanitaria a estas zonas aisladas. William Nordhaus y Paul Romer han ganado el Premio Nobel de Economía 2018. Los dos estadounidenses fueron reconocidos por haber abordado métodos para favorecer el crecimiento sostenible y también la relación entre la economía y el clima. Según la Real Academia de la Ciencia sueca, ambos han diseñado métodos que van a tratar algunos de los asuntos más fundamentales y urgentes de este tiempo: el crecimiento sostenible a largo plazo de la economía global y el bienestar de la población.
Hablamos ahora de Interno. Así se llama el restaurante que está prácticamente de moda en Colombia. Queda dentro de una cárcel de mujeres. Esto es en Cartagena de Indias. Fue inaugurado el 15 de diciembre del año 2016 con capacidad para 60 personas. Ha sido considerado ya por la revista Time como uno de los 100 mejores lugares de todo el mundo. El establecimiento es atendido por 15 reclusas, algunas de ellas están acusadas de delitos mayores. Y se trata del segundo en su estilo que abre en un centro penitenciario en el mundo. Hay uno que está ubicado en Milán. Los comensales que lo han visitado lo califican como una experiencia gratificante y un proceso que promueve, esto es lo más importante, la reconciliación entre la sociedad y las personas que cometieron algún tipo de delitos. Interno es un restaurante gourmet ubicado en Cartagena, en la costa colombiana. Pero a diferencia de otros restaurantes que ofrecen sus servicios en esa ciudad turística, tiene la particularidad de ser el primero que funciona dentro de una cárcel en el país sudamericano. El Centro Penitenciario de Mujeres San Diego acoge esta iniciativa puesta en práctica por la Fundación Acción Interna con el objetivo de redimir a las reclusas. 15 de las 150 que se encuentran en la prisión, varias acusadas de asesinato o narcotráfico, fungen como meseras. Dividen sus quehaceres entre la cocina y la atención a los clientes. Por 2 jornadas de trabajo les descuentan un día de su condena. En este lugar me siento libre, sinceramente. Es gratificante cuando te dan la oportunidad de estar acá, de estar en este espacio donde puedes ver la calle siquiera de lejito. El lugar cuenta con un variado menú y funciona de martes a domingo. Encuentra un deseo de cumplir una tarea, de hacerlo muy bien, se esmeran, uno las encuentra con una gran disposición de atención al cliente, al huésped que llega. Después de Brasil, Colombia tiene la segunda mayor población carcelaria de Sudamérica, con unos 120.000 presos. Es por esta razón que Interno ha decidido sumarse a los proyectos que promueven las segundas oportunidades y la reinserción de los reclusos en la sociedad. Bueno, este es un proyecto sin duda alguna de gran potencial. La forma de reinsertar nuevamente a la sociedad a estas personas. Y la Fundación Acción Interna ha sido la mentalizadora de esta forma de negocio y de proyecto social. Joana Abamón, su creadora, nos acompaña hasta ahora aquí en el estudio de la mañana de NTN 24. Un gusto tenerte, Joana. Muchas gracias. Bueno, ahí veíamos un poco cómo es la dinámica de este restaurante, pero para ubicarnos un poco mejor, Cartagena, un sitio turístico, deciden ir a visitar este restaurante por la novedad también, además de que es un proyecto social muy importante, como lo decimos aquí. La novedad es que uno entra a un recinto penitenciario a disfrutar de unos platos típicos colombianos. Visualízanos un poco cómo es ese trayecto de las personas que van a visitar este restaurante Interno. Así es. El restaurante queda adentro de la cárcel de mujeres de San Diego. Queda en la ciudad amurallada, queda muy bien ubicado y eso es una gran ventaja para el restaurante. Está al lado de los mejores restaurantes, al lado de los mejores hoteles. Y bueno, queda dentro de la cárcel. Vamos a cumplir 2 años en diciembre y han ido casi 10.000 personas a visitarlo. Así que pues hemos tenido la fortuna de contar con estas personas, con estas 10.000 personas que han ido a visitarnos, a apoyarnos, a conocer, a vivir esta experiencia, porque realmente eso es más que un restaurante. De hecho, no es un restaurante, es un taller productivo. Ajá. Donde las internas se capacitan y ponen en práctica lo que han aprendido. La mayoría de las niñas que han salido de nuestro restaurante en libertad están trabajando en los mejores restaurantes de Cartagena. Ah, perfecto. Bueno, algo que me llamó la atención cuando entraste, dice tu camiseta, yo creo en las segundas oportunidades. Tiene que ver con esto. Absolutamente. O sea, definitivamente a una persona, como tú dices, por cualquier delito que haya cometido en su vida personal o en su vida pasada, si se lo puede decir de alguna forma, cuando cumple la condena, cuando hace parte de este proyecto social y tú dices, cuando salen, ya salen a ser empleadas de uno de los mejores restaurantes o algún restaurante, algún negocio, algún proyecto de emprendimiento. Esta es una segunda oportunidad para las personas que en primera instancia pues no supieron aprovechar lo que la vida les ofrecía o fueron víctimas de sus circunstancias. Absolutamente. Esto es lo que nos motiva a trabajar a todos en la Fundación, las segundas oportunidades. Todos creemos en las segundas oportunidades desde que están adentro de la cárcel y obviamente cuando salen pues
ya que cumplieron su condena y han pagado su deuda con la sociedad, pues mucho más merecen una segunda oportunidad. De hecho, con las personas que trabajamos, la mayoría ni siquiera han tenido su primera oportunidad. Entonces, la idea es fomentárselos, es generar emprendimientos, les creamos una empresa asociativa de trabajo adentro de la cárcel para que ellas mismas vendan sus artesanías en el restaurante, pero es una empresa legalmente constituida por ellas. Y tú, Joana, que trabajas en estos proyectos sociales de inclusión, quizás con las personas que están privadas de su libertad, ¿qué significa para una persona privada de su libertad en un ambiente totalmente gris? Porque las cárceles de los países en nuestra región, pues, son cárceles que a veces no dejan ver que existe vida más allá que esas rejas. En el caso de ustedes que trabajan con gente que está en la penitenciaría, ¿qué significa para ellas darles un taller para que puedan cocinar o de pronto descubrir esas habilidades que ya traían con ellas? Pues es una experiencia y realmente lo que estamos haciendo nosotros es cumpliendo con la finalidad de la pena, que es la resocialización. Entonces nosotros les damos las herramientas para que puedan capacitarse, aprender cosas nuevas. En cocina, por ejemplo, hace 2 años cuando empezamos, buscamos a los mejores chefs de Colombia y a uno español que se llama Coldo Miranda, que es una estrella Michelin, para que nos apoyaran con el menú, y cada uno de ellos nos hizo un plato y fue a interno y capacitó a las niñas, y permanentemente las niñas están en capacitaciones y aprendiendo cosas nuevas todos los días en cuanto a cocina, en cuanto a servicio al cliente. Y las que no están en el restaurante, porque en el restaurante solo hay entre 15 y 20, el resto de las niñas, hay 150 en esa cárcel, están en emprendimientos o en huerta. También les dimos una sala de computadores, entonces están estudiando ahí, tienen becas de estudio. Entonces el proyecto realmente es para toda la cárcel, y en estos 2 años que llevamos con interno, la cárcel se ha mejorado y es otra totalmente diferente a la que era hace 2 años. ¿Por qué? Tienen todas las niñas camarotes nuevos, colchones nuevos, sala de sistemas, becas de estudio, panadería, sala de costura, biblioteca, bueno, tienen comedor, les construimos, no tenían comedor, lavandería, y bueno, y es un trabajo entre ellas de cuidar estas cosas que se les está dando y de tener una mejor calidad de vida, porque uno puede estar privado de la libertad, pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad. Así es, y justamente, Joana, ustedes que cuentan con el apoyo de muchas personas que van a instruir a las internas para los talleres, lo que tú decías, contratamos a los mejores chefs. ¿Alguna vez se han encontrado con gente que dice, uy, no, me da miedo estar dentro de un centro de rehabilitación, o a un cliente que dice, no, ¿cómo yo voy a ir a comer a un restaurante que está dentro de una penitenciaría? Permanentemente, pero ese es nuestro trabajo, desestigmatizar a las personas privadas de la libertad, que vayan y vivan una experiencia única, porque es que no hay algo como esto. Entonces, que vivan esta experiencia de estar con estas personas privadas de la libertad y que interno se vuelva un espacio de reconciliación entre la población civil y la población carcelaria. Bueno, vamos a agradecerte. Joana Bamón ha estado con nosotros, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Acción Interna. Gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24 y por darnos a conocer a América Latina este proyecto que se desarrolla en Cartagena y cómo hacerlo trascender también. Sería bueno preguntarte de pronto en otros países. Sí, vamos a replicarlo. Ya hay varios países, pero pues que están interesados en replicarlo, y la idea es que ojalá todas las cárceles tuvieran esta oportunidad. Gracias. Y en una especie de retroalimentación, si se puede llamar así, la jefa del gobierno de la Ciudad de México está de gira en Europa. La funcionaria mexicana se ha reunido con la alcaldesa de Madrid. El objetivo de este encuentro, conocer de cerca proyectos de seguridad, de movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente que han sido exitosos en países como España. Saludamos con el tema a nuestro periodista en la capital española, Marcelo Moncayo, que tiene el reporte. Marcelo, un buen lunes. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día aquí en el Ayuntamiento de Madrid se dio un encuentro entre la alcaldesa Manuela Carmena y la jefa del gobierno electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien recorrerá algunas ciudades europeas para aprender de sus experiencias que buscan que las ciudades devuelvan derechos a sus ciudadanos, como la recuperación, en este caso, del espacio público. En España, la jefa del gobierno de Ciudad de México también se reunirá con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Nosotros queremos ampliar la colaboración con la Ciudad de Madrid y hay algunos temas que nos interesan muchísimo, que se han venido realizando aquí en la ciudad, que tiene que ver con el rescate del espacio público, el rescate del centro y algo todavía más profundo que tiene que ver con construir ciudades de derechos.
y ciudades pacíficas. La Ciudad de México hoy vive un problema importante de violencia, pero no solo tiene que ver con temas de policías, de procuraduría, sino tiene que ver también con cómo pacificamos y reconstruimos el tejido social en nuestra ciudad. Cuando ella habla de la importancia de conseguir que la Ciudad de México sea una ciudad de derechos, ¿no?, en la medida que solamente cuando los ciudadanos se asumen a sí mismos como sujetos de derechos se produce ese fenómeno de participación, ese fenómeno de integración en la sociedad, que es el mejor disolvente para la violencia, ¿no? Porque la violencia siempre se ve contra otros, contra los que son diferentes. Cuando se asume que la violencia es algo negativo que recae sobre todos, cuando cada una de las personas empieza a asumir que la ciudad, que el barrio, que el problema es de todos, empieza a construirse las habilidades contra la violencia, empieza a construirse la convivencia. Televidentes de la mañana, como parte de su gira europea, Claudia Sheinbaum también visitará París para mantener un encuentro con la alcaldesa Anne Hidalgo. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Bueno, y en Chile continúa la polémica por el denominado proyecto de ley que se llama Aula Segura. Busca dar atribuciones a las directivas de los colegios para expulsar a los alumnos que se vean involucrados en hechos de violencia extrema durante manifestaciones. Esta iniciativa ha sido promovida por el Ejecutivo y se da luego de que un grupo de encapuchados rociara gasolina a profesores del Instituto Nacional, el liceo más emblemático del país. El tema lo desarrolla inmediatamente nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues es una iniciativa que ha sido promovida por el propio presidente Sebastián Piñera. Esto luego de que se registraran una serie de hechos de extrema violencia en varios liceos públicos acá en Santiago. La propuesta del mandatario pues no ha sido bien recibida por las organizaciones estudiantiles ni tampoco por algunos sectores de la oposición, quienes aseguran que al interior del Parlamento ya se trabajan en distintos proyectos de ley que son mucho más integrados y que de una u otra forma pueden resolver esta problemática y otras que hoy día enfrentan los distintos institutos públicos acá en territorio chileno. Vamos a revisar las declaraciones del diputado del Partido Socialista, Juan Santana. Hoy día en la Cámara de Diputados existen proyectos que abordan las mismas temáticas y lo hacen de manera mucho más integral, ¿no? Temáticas que, por ejemplo, tienen relación con cuando hay agresiones por parte de apoderados hacia profesores, temáticas que tienen relación con el ciberbullying, temáticas que abordan el tema de la violencia de manera mucho más integral, mucho más amplia. Y en ese sentido nosotros también queremos señalar con mucha claridad de que nosotros estamos a favor de que existan sanciones, pero creemos que lo que no puede hacer el Estado ni el Ministerio de Educación es renunciar a la obligación que tiene, que es educar a todos los jóvenes de nuestro país. Y pareciera ser que el presidente Piñera lo que está haciendo es pidiéndole a los profesores y a los docentes de nuestro país que renuncien a ese compromiso ineludible que tienen con la educación de nuestro país. Y es que sin duda los hechos de violencia extrema que se han registrado durante el último tiempo acá en territorio chileno en medio de manifestaciones estudiantiles pues generó la preocupación de las autoridades en este país. El propio presidente Sebastián Piñera ha dicho que es muy importante lograr los votos al interior del Parlamento para que esta iniciativa pueda ser promulgada como ley de la República. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días. Buen día, Juan Pablo, y lo haremos luego de este corte comercial.